Sofía Ruiz Andrés. No faltes, te espero. Entre mentes, en total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio. Queridos amigos, como ya reza este programa, pues aquí lo que acercamos es la distancia a través del pensamiento y a través de la comunicación y a través de la comprensión de los temas, y por lo mismo se me hace que hoy es importante esto que vamos a compartir mi hijo Pedro y yo, que tiene que ver justamente con algo que parece mentira, pero hay que repasar, que es la historia. Y ahora que se están ofreciendo una serie de propuestas vía cartas para que todo el mundo se disculpe con la conquista. Y versiones alternas de lo que pasó en México, que se me hace todavía peor. De lo que pasó en América. Sí, de lo que pasó sí, en América, porque es, como se dice en inglés, ¿no? Cherry picking. Tomas de la historia lo que te conviene y lo que no, o lo cambias o lo desechas. Que tampoco es un fenómeno nuevo. Hemos visto este tipo de cosas hacerse durante muchos años, y más en las dictaduras, y más en este tipo de regímenes políticos, en donde se tienen que escoger los fragmentos de la historia que vayan de acuerdo a tu visión, a lo que quieres hacer. Pues fíjate que hay un ilustre asturiano, un historiador de vocación, maestro David Sánchez Sánchez, que él hoy funge como director académico de la Facultad de Humanidades de la UPAEP, esta Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que él quemó sus naves en España, vino a México a través de una oferta que le hace por sus conocimientos la propia universidad. Él decide dedicarse al país que hoy ama y que pues tiene historias de Iberoamérica que contar y que compartir con todos nosotros, y por eso quiero agradecer a la UPAEP en lo general como institución de educación, y a David Sánchez Sánchez en lo particular, el que esté con nosotros en esta noche aquí sábado, transmitiendo a todo el mundo. Querido maestro, profesor, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte a nombre de mi hijo Pedro y de un servidor. Caballeros, pues muchas gracias por la invitación, es un honor, y encantado incluso de esa metáfora inicial de barrenar las naves y luchar por esta maravillosa tierra mexicana. Pues sí, eso fue lo que hiciste, porque de hecho siempre el atractivo, ¿no?, de Europa por América debe ser un tanto subyugante, como lo resulta para nosotros al revés. Entonces yo estoy seguro que, bueno, con todo el conocimiento que te avala, habrás dicho, hombre, pues no está por demás esta oportunidad de conocer más a fondo lo que es una cultura que has estudiado por tantos años. Lo cierto es que, como bien dicen, pues no se entiende América sin España, ni España sin América, en palabras incluso del gran y excelso don Miguel León Portilla, y también del gran maestro don Miguel de la Cuadra Salcedo, el cual, pues debo reconocer públicamente que hizo que mi corazón creciese aún más en este amor por esta unificación de Hispanoamérica, y que por tanto pues la lucha tiene que ser constante en estas grandes realidades de estados independientes, libres, pero con raíces comunes, por supuesto. Claro. Creo que hay disculpas que históricamente pues sí se han tenido que dar. Por ejemplo, las disculpas que da en su momento el pueblo alemán al pueblo judío. Es una disculpa que se dio y que fue bien recibida en su momento. Hoy el presidente de México busca las disculpas del rey de España para las atrocidades cometidas a los pueblos originarios en México. Un hombre que se apellida López Obrador, que claramente es más castellano, no se puede. Y sin embargo pide estas disculpas, y como bien lo dices, no podemos entender México sin España y España sin México. ¿Son de verdad estas disculpas necesarias o simplemente somos producto de nuestra historia? Pues lo cierto, bueno, podríamos comenzar especificando que no se puede ver con ojos de hoy el ayer. Incluso añadimos a eso que no solamente basta una argumentación personal, sino una prueba científica, un aspecto técnico. Con ello recordar las palabras de también el doctor Rodolfo Stavenhagen, donde ante una pregunta muy similar que realizaron en el pasado, ya está fallecido, que en paz descanse, pues justamente él dijo, los primeros, bueno, quizás España no tendría que pedir perdón, quizás alguna disculpa por algunos momentos negativos, porque no todo es bueno. Recuerden ustedes que la historia de la humanidad es una historia de conquista,
conquistas, como también decía don Miguel León Portilla, ¿no? En todos los pueblos han conquistado, los propios mexicas fueron conquistadores también, no hay que olvidarlo tampoco, hay que analizarlo. Y donde él dijo, sin embargo, los primeros que tendrían que pedir disculpas en tal caso o perdones son los estados nacionales a raíz de sus independencias, porque ellos fueron realmente los que quitaron los privilegios, los derechos que tenían en las poblaciones indias dentro de la estructura virreinal. Insisto, son palabras de Rodolfo Stavenhagen, que si nosotros buscamos la información al respecto, él fue el gran defensor de las comunidades indias a nivel internacional, de origen alemán, pero migrado a México también, y defensor desde aquí de la población india. Por tanto, estas palabras tenemos que recordarlas, volverlas a poner en debate, por supuesto analizarlas, pero sin olvidar esa pérdida de derechos incluso desde las independencias en muchos territorios, y por tanto preguntarnos, ¿es que acaso entonces los indios tenían derechos y deberes en etapas anteriores regladas? Claro, ahora hay en la conquista, en el arribo de estas expediciones encabezadas por Cristóbal Colón y después subsecuentemente por otros investigadores y por otros aventureros, eran aventureros, hubo una pregunta de carácter ontológico. Y era, bueno, ¿y qué realmente estos pueblos originales en América están poblados por seres que tienen alma, seres humanos como nosotros? La duda se daba, vamos a ponernos en contexto, en pleno siglo XV, cuando de repente se descubre un mundo con toda con gente con una cosmogonía diferente, una forma de entender la vida y la muerte, y que desde Europa, pues la religiosidad, nuevos territorios que tal vez para las almas pudieron haber sido pues muy aprovechables, como de hecho acabó resultando, se llegó hasta a preguntar si éramos seres comunes, si éramos seres humanos, tanto en Europa como en lo que después serían los territorios de lo que sería y se llamaría América. Correcto. Bueno, primero que quizás matizar el concepto del nos, ¿no? Que todavía nos siguen queriendo imponer. Ese concepto del nos no existe. Es decir, ni somos castellanos de la época, ni somos población india de la época. Somos fruto de un mestizaje cultural y biológico. Pero ante ello, incluso, pues muy buena su apreciación, tendríamos que ir incluso a documentos históricos. Siempre digo a mis estudiantes de la maestría de estudios históricos, pues que tenemos que ir a las fuentes documentales, no a las opiniones personales. Si consultamos el propio diario de Colón, recogido por Bartolomé de las Casas, con fecha del 13 de octubre de 1492, Colón ya se refiere a las poblaciones de Guanahani, Isla Watling, actual Bahamas, sobre poblaciones que son personas. Habla de gente con ingenio, por lo tanto, inteligencia. Incluso les pregunta que tienen heridas, claro, por señas, no saben su lengua todavía. Y por tanto, el concepto de violencia existía también en el territorio. Otros llegaban, les atacaban, robaban a sus mujeres, se las llevaban y les herían. Por tanto, hay concepto de guerra. En ese paraíso intocado, irreal, que se ha vendido desde pues, los postulados de Max Weber hasta las teorías de la dependencia de finales del siglo XX, pues somos humanos. Tampoco es criminalizar al otro o al que te encuentras, ¿no? Simplemente somos humanos y tenemos fallos y aciertos. Pero Colón se refiere, incluso con el término de que no vi ninguna otra bestia salvo papagayos. Por lo tanto, son personas con ingenio, son personas hermosas, lo dice varias veces en su diario, hermosas, y por tanto no cuestiona que no sean personas. Simplemente, como usted bien dice, su desarrollo cultural ha sido diferente. Claro que el quererte poner en los zapatos del descubridor y de después, posteriormente, los conquistadores, no solamente ha de ser difícil, pero ha de ser muy enigmático, ha de ser muy interesante el poderlo ver con esos ojos en aquellos momentos del desembarco, el llegar, la exploración, el ver por primera vez N cantidad de cosas, desde ellos, los animales y las plantas del lugar, como los nativos de la zona, los caballos, las armaduras, las barbas. Todo era un shock cultural, por donde lo vieras era un shock cultural. Los arcabuces, ¿no? El disparar, hombre, haber sido acojonante. Claro. Sin embargo, ahorita que veo a la Virgen de Guadalupe detrás tuya, lo primero que pienso
es en el rédito político que le puede dar a un personaje que hoy tiene un partido que se llama Morena, justamente por la Morena del Tepeyac. Que la Morena del Tepeyac no hubiese sido posible sin la llegada de los españoles, porque sin la llegada de los españoles no hubiera llegado el catolicismo. Si todo esto no hubiera sido así, y el hubiera no existe en la historia, el partido del presidente no tendría una razón y por lo tanto no tendría los seguidores que tuvo al momento de apodarse Morena y lanzarse el 12 de diciembre. No se me hace que este doble discurso en donde pide una disculpa al Reino de España y después utiliza este sincretismo cultural que nos trae esta conquista española para fines políticos e ideológicos. Pues como bien dice, recordemos que también esa misión exploratoria a través del Atlántico del Oeste, pues también era una misión salvífica, de precisamente llevar la fe católica a los confines, como la propia Isabel I de Castilla, la católica, estableció, ¿no? Su gran defensa no era tener riquezas y territorios, sino llevar la fe católica lo más lejos posible a cuantas más personas posibles, con un mandato también, que sería lo que después recogería la Sublimis Deus de Pablo III, que es la invitación a la fe católica con el ejemplo de vida y la lectura del Evangelio. Y lo que usted refiere respecto a los componentes políticos actuales no son novedades, es decir, ha existido muchas veces en la historia. El propio Joaquín Prats, en su didáctica de la historia, también colaborador del gobierno mexicano en diferentes periodos en cuanto a la búsqueda de mejora de la enseñanza, pues lo dice, no se puede realizar un uso partidista de la historia, porque como decía también Fernand Braudel, pues las mentalidades son prisiones de larga duración. ¿Qué nos quiso decir Braudel con esta frase? Pues incluso con nuestro tema, pues que el problema reside realmente en permitir que la imagen tópica de un México, de una España, de una América, una Europa, pues pierda definitivamente el terreno ante la realidad histórica de los hechos en sus territorios, con lo bueno y lo no tan bueno quizás, que se integran ambos perfectamente en una fraternidad de los pueblos, que la que somos herederos, tenemos nuestras raíces e identidades comunes y donde la resolución de los problemas y posibles diferencias actuales pues puede y deben de contribuir en un eje de unión, de grandeza de naciones, respetando la libertad de los estados nacionales, pero conformar y ensalzar la gran Hispanoamérica de la que somos herederos y por tanto tenemos que ser defensores. Ahora, hay algo que también hay que ver en el contexto de lo que fue el descubrimiento de estos territorios que después se llamaron América. En primer lugar, también en España, que no era España, era Castilla y Aragón, habría y se estaba dando la consolidación de lo que después sería España. Es decir, esta idea de que España ofrezca disculpas cuando España misma no existía como tal, como la concebimos hoy, es algo que creo tiene que tomarse en cuenta, porque así como se vino a consolidar la presencia a través de virreinatos, de ayuntamientos, de formas de representación de lo que era el mandato desde la corona en Europa, la propia España, a lo largo de ese camino, bueno, vivió periodos de consolidación cuando la conquista y después cuando la independencia, cuando el propio padre Hidalgo, a la hora del grito de la independencia, dice que muera el mal gobierno, viva Fernando VII, como una idea que en realidad pues no era un llamado a la independencia de España per se, sino a la independencia de Pepe Botella, que el tío pues dominaba en España como Bonaparte, y que lo que estaba diciendo el padre Hidalgo pues era esa España, esa que se consolidó en el transcurso de lo que después fue, a lo largo de todo ese tiempo, fue la conquista, ¿no? Pues efectivamente la composición de España, aunque aparece el término Hispania desde un periodo más antiguo, de época incluso latina, pues en el propio Cantar de Mío Cid aparece el término, pues en este momento histórico, si ponemos la época que ustedes citaron de Cristóbal Colón, se conformaba la península ibérica justamente del reino de Navarra, de Castilla, de Aragón, de Portugal y el reino nazarí de Granada, ¿no? Después ya en la conquista, en el 2 de enero de 1492, pues se unifica el territorio de Castilla, donde indudablemente Aragón va a mirar hacia el Mediterráneo y donde Castilla, pues su salida es el Atlántico, ¿no? La conquista de ese laboratorio atlántico de las Islas Canarias y después la propuesta ante la negatividad de apoyo, de financiamiento de la corona de Portugal, pues la conquista hacia el Atlántico con la apuesta de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Y con ello, pues quizás lo que reside en la psicología es que un español incluso de hoy, pues tiene una larga tradición también de mestizaje, ¿no? Romano, musulmán, ostrogodo, godo, fenicio, cartaginés, íbero,
y podemos seguir una larga lista de pueblos que habitaron la península ibérica y conformaron la riqueza y la grandiosidad de la España de hoy, donde pues también somos herederos de todas las culturas que con conquistas también, insisto, porque somos conquistadores en la propia historia de la humanidad, pues desarrollaron y conformaron lo que hoy conocemos como España. Lo que quizás reside también en esta problemática es que, como diría, o como dijo, mejor dicho, Edmundo Gorman, pues cito literalmente, el sentido y último de la incorporación del indio americano a la civilización occidental cristiana, pues fue la propia realización del hombre, el último concepto, la humanización. A ver, no es que no fuesen personas, que sí lo eran, y no hay ningún debate, incluso el humanismo favoreció esa reflexión con derechos y deberes, donde el indio es un gentilicio, no es un insulto, es con derechos y deberes una población por haber llegado a esas Indias orientales, supuestamente. Pero claro, España se conformó en la herencia de todas esas civilizaciones, pero después eso a su vez cruza el océano y se incorpora en un mestizaje con la grandiosidad de todos los pueblos y civilizaciones mesoamericanas, con sus desarrollos cosmogónicos, culturales, texturales, porque no había una sola raíz, ¿no? Tlaxcaltecas, purépechas, otomís, mexicas, y podemos seguir una larga lista de pueblos con altas importancias. Pues la maravilla es la conformación del contacto y, por tanto, la unificación que podríamos llevar desde por lo menos Parménides a Jean-Paul Sartre, incorporados al toltecayo, Nezahualcóyotl, al pensamiento pues maya. Eso es una grandiosa herencia de la propia hispanidad. Claro, finalmente, pues el argumento de que eso fue totalmente negativo, y poniendo solamente el acento en las negatividades, que hubo momentos malos, pero no primaron, pues se basa también en un pensamiento que defendió el propio Nietzsche, que se basaba en el sentimiento del odio impotente contra lo que no hemos podido alcanzar hoy nosotros. Creo que hablar, y los escucho a los dos hablar de este concepto de si los nativos tenían alma o no alma, llevar la cristiandad, que pues todo esto tenía fines también laborales, ¿no? O sea, el hecho de considerar de inicio que los nativos de la zona eran animales también tenía un sentido de productividad de las haciendas para después catequizarlos y darle este sentido de evangelización, la bula alejandrina, separarlos, etcétera, etcétera. Después la traída de los negros de África hacia las Américas para tener granjas, ¿no? Llegó un momento en el que no se podían traer negros a América, pero sí se podían reproducir en granjas de esclavos, que después, bueno, es un dilema total que pues trae detrás de sí una política económica de la época. Yo les quiero hacer una pregunta que también veo. Veo ahora en México la necesidad de cambiar la historia para contar la visión de los vencidos, como aquel libro, la visión de los que perdieron, porque los conquistadores son los que escriben la historia. Los conquistados raramente tienen oportunidad de dar su versión. Hoy vemos un 12 de octubre que en lugar de festejar el descubrimiento de América, festejamos la resistencia de los nativos ante la invasión de los españoles. Este discurso que lleva a cambiar, a escoger los pedazos de la historia que nos convienen o no, se me hacen peligrosos porque en el camino se puede perder mucho de lo que hemos aprendido, que de por sí es difícil de documentar. Pues realmente, como bien dice, la conformación de la sociedad actual se compone de muchas raíces en un mestizaje, pero podríamos hacer tres grandes agrupaciones, ¿no? La agrupación de todas las raíces mesoamericanas en todas sus dimensiones, sumada a la raíz castellana, término correcto que tendríamos que utilizar en esa incorporación, y también, como usted bien citó, la olvidada raíz negra, la llamada tercera raíz, fruto de una esclavitud no reglada. Pero con ello, quizás matizar incluso que no es un argumento científico, pues eso o sea, sí el mestizaje, pero no eso de hacer dos bandos, buenos contra malos, porque a nivel científico estamos olvidando que la propia conquista de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Tacopan y Texcoco, en esa conformación, pues se enfrentó a una también alianza indio-castellana, donde el 98% de los guerreros y soldados eran población nativa. E incluso recordemos que los famosos aztecas, como nos dijo Miguel León Portilla, migrantes de esa Atlanta, de la zona de América actual, Estados Unidos de América actual,
nopal, pues llegan al Valle de México sin ser autóctonos. Un tlaxcalteca lo era, un otomí lo era, o un purépecha lo era, no lo era un azteca, y el azteca va a fundar una México Tenochtitlan en 1325, y claro, él vino conquistando desde fuera de la propia Mesoamérica, como estableció Kirchhoff, ¿no?, en cuanto a esa definición del territorio que hoy conoceríamos como Mesoamérica. Pero en ello la conquista fue de indios y de castellanos. Entonces, ¿cómo poder argumentar que los castellanos conquistaron? No, indios y castellanos conquistaron frente a la Triple Alianza, que estaba sojuzgando, que estaba sometiendo como conquistadores. Tampoco, insisto, tampoco hay que criminalizar ahora a los mexicas, ¿no? Realmente, no hay que decir, bueno, qué malos eran. Bueno, era un gobierno establecido que tampoco fue milenario, porque si hacemos incluso la cuenta desde su fundación mitológica, pero fundación real, con un mito también de ese Altlachinoli real en náhuatl, ese agua quemada, porque la realidad de incluso ese águila sobre el nopal en el Valle de México no es otro que un grito, un glifo llamando a la guerra. Por lo tanto, escandalizarnos hoy porque otros pueblos hayan conquistado con guerra, los mexicas lo hicieron. Y en esa conformación desaparecerán en la conquista frente a una alianza indio-castellana con 98% de fuerzas de ocupación o de invasión o de lucha, como se quieran llamar, pues nativas territoriales comandadas y encabezadas por Hernán Cortés, pues va a desaparecer justamente el 13 de agosto de 1521. Por lo tanto, 196 años de grandeza que hay que estudiar, que hay que investigar, que hay que difundir, pero no hubo una raíz unificada en un territorio unificado. Y por tanto no hubo el grupo A contra el grupo B. Es decir, en cuanto castellano contra indio. Eso no es cierto históricamente hablando. Ahora, desde el punto de vista, profesor, desde el punto de vista material, llegan las huestes de Europa, digamos por la vía de Castilla, y empieza la conquista, después viene la colonia, y con ello el dominio patrimonial sobre los bienes naturales. Y con esto el establecimiento del sistema de haciendas, el establecimiento de la tienda de raya, como una forma de, que todavía se ve como una forma de explotación a nivel histórico, como contexto, la conformación de latifundios, como otro proceso de carácter económico, material, perfectamente definible. Hace algún tiempo me llamó la atención, hay una zona de Cholula, que tú conoces bien, profesor, me encontré en un hotel boutique con un lugar que supuestamente había sido el palacio de un antiguo jefe cholulteca, que ya con los españoles presentes le permitieron hacer una especie de hacienda con una característica: tenía una arcada de un lado, después del otro, y no completaba el cuadro, es decir, no completaba el cuadrado. Y lo que me explicaban es que sí se les permitía, por ejemplo, a estos líderes cholultecas el tener recintos como esos, pero no con la arcada completa, no con los 4 frentes, sino simplemente con 2, para que se viera que había una diferencia entre aquel que la poseía y tenía origen europeo, de aquel que la poseía y tenía el origen cholulteca, que fueron los que fundaron. De hecho, sobre el dominio material de conquistadores sobre conquistados, pudiera ser que a lo mejor ahí está esa confusión que traen los líderes hoy sobre este desarraigo y esta constante protesta de qué maltrato, ¿no?, de parte de los conquistadores, bajo un también sello que quisiera yo poner como cóctel sobre la mesa: este patrimonialismo que se fue desarrollando enorme de las posesiones de la propia iglesia en los territorios conquistados, esos elementos. Bien, pues muy buena apreciación. El término incluso aconsejable, correcto para el periodo de la conformación es el periodo virreinal. O sea, tenemos un arte virreinal, una época virreinal, no colonial. Es un término de influencia anglosajona que no corresponde a la realidad histórica de los territorios en desarrollo hispánico, ¿no? Por tanto, defiendo el término virreinal, en esa unidad y mestizaje. También, como usted dice, en cuanto a las propiedades o al dominio material, pues también no entra en anacronismos. Las tiendas de raya son de periodos muy posteriores, incluso
incluso van a tener su gran desarrollo en la época del Porfiriato, por ejemplo, no de época antigua. En época antigua, más o menos en el proceso de conquista, exploración inicial, pues hablaríamos de las encomiendas y los repartimientos. Las encomiendas, como se estableció en el documento por Nicolás Obando, donde se decía que a vos se os encomienda la tutela de 50 a 100 indios, tutela, no esclavitud, para enseñarles las costumbres, la fe católica y con ello trabajar los campos y después que puedan vivir en comunidad. Eso fracasó. De hecho, las propias leyes nuevas establecidas en mayor protección del mundo indio, pues justamente eliminaron las encomiendas. Después vinieron los repartimientos. También fracasaron. ¿Por qué? Porque hubo personas que incumplieron la ley. No porque la ley no existiera. Y legislaciones novedosas del siglo XVI impresionantes, que no hay paralelismo mundial. Pero claro, hoy fallamos, igual que ayer. Hay una ley, pero yo quizás me salto el semáforo sin darme cuenta o dándome cuenta, pero hay una ley respecto al semáforo. Bueno, es una burda comparación, pero para comprenderlo, ¿no? Pues quizás olvidamos que esas reformas, incluso legales, establecían desde el propio codicilio de Isabel la Católica de 1504, codicilio es un anexo testamentario. La propia Isabel, si revisamos ese documento, accesible para todos a nivel pues, público, en los grandes repositorios, incluso digitales, nos dice que se mantenga el cuidado y el buen tratamiento de los indios, no solamente en sus personas, también en sus bienes. Ese documento es de 1504, de la propia Isabel I de Castilla la Católica, donde ella dice en su testamento, esto es muy importante, que se le restituya si alguien les ha tomado lo que no es. Bueno, no me dejan mentir ustedes, supongo que no conocerán muchos testimonios de Gengis Khan, Julio César, Jerjes I, Hatshepsut, y puedo seguir la lista, sobre que incluso se preguntase a alguien si era legítimo, incluso los propios mexicas, si tomar un territorio o no, si tomar unas plantaciones o no. En cambio, Isabel la Católica lo establece. Se refuerza posteriormente con una ley de matrimonios, bueno, anteriormente porque fue un año anterior, la ley de matrimonios mixtos, otra legislación singular y única donde se establece que se casen la población nativa con la población que llega, tanto hombre-mujer, mujer-hombre, en ambas realidades. ¿Qué va detrás de esta ley, de esta legislación? Bueno, pues usted se casa, pues la propiedad es conjunta, es decir, es una familia, no es de uno o del otro. Por tanto, esa articulación legal permitía la incorporación bastante rápida y singular con protección de la población india dentro de la realidad de esa conformación hispánica. Aquí cuántos temas, ¿verdad? Tan interesantes. Me gustaría... Ahora faltó el tema de la iglesia. Es justamente, me leíste la mente, al tema de la iglesia, el perdón de la iglesia. Este perdón que le quiere pedir a la Santa Madre Iglesia por los atroces crímenes, en específico de la Inquisición. La Inquisición en América fue férrea, al igual que lo fue en Europa, al igual que lo fue en todo el mundo. ¿Qué hablar sobre esta evolución de la iglesia y los daños cometidos? Yo creo que no solo a México, fueron cometidos a nivel mundial. Pues no debemos de olvidar palabras donde la Iglesia ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? E incluso, aunque cualquiera de los oyentes sea católico, agnóstico, judío, musulmán, volvemos a insistir que esto es una argumentación científica, no personal, de una cosmovisión concreta. En palabras del propio San Juan Pablo II, y quien no sea creyente en esta cosmovisión, pues que lo vea como un pensador, como Martin Luther King, como Gandhi, etcétera, otros pensadores muy importantes de la humanidad, pues ya se establecieron esas comunicaciones o expresiones del propio San Juan Pablo II, donde indudablemente no negó la existencia de una unificación de la espada y la cruz, llamada así en algunos momentos históricos de los que estamos comentando el día de hoy. Pero lo que no podemos poner el acento ni negar es que esos momentos fueron los menos, donde la grandiosa lucha de la propia Iglesia Católica se centró precisamente en la protección y la defensa en todas sus fuerzas de las comunidades, incluso a las que llegaba esa fe católica. Por supuesto, no podemos olvidar hoy nombres que podrían ser de pensadores católicos, porque recuerden que podría ser un religioso o mismamente un conquistador católico. ¿Qué hacemos hoy entonces con Francisco de Vitoria, el Tatabasco, Bartolomé de las Casas, Montesinos, Ginés de Sepúlveda, Sor Juan Inés de la Cruz, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, incluso Legazpi y Urdaneta, Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún, Palafox y Mendoza, María de Jesús, el Lirio de Puebla, Zumárraga, Junípero Serra, Isabel I, Antonio de Mendoza, Carlos V, el Padre Quino, Sebastián de Aparicio, y podemos seguir la lista durante mucho
muchísimo tiempo. Es decir, el propio derecho internacional de gentes hoy a nivel internacional, es decir, el derecho de que somos personas y tenemos derechos como tales y deberes, se basa en un pensador católico, Francisco de Vitoria, evangelizador. Por lo tanto, eso no lo podemos olvidar el día de hoy. A ver, que hubo momentos malos y negativos, sí. Que alguien falló, indudablemente sí, ayer, hoy y mañana. Pero, como decía San Juan Pablo II, con todo no podemos olvidar la grandeza de esos siglos, de esos momentos, de esos pensadores que con todas sus fuerzas lucharon y pusieron incluso las bases a fecha de hoy de lo que sería el reencontrarnos en el rostro del otro. Incluso la actual encíclica, que yo creo que incluso en estos momentos pues habría que revisar esa encíclica, ese documento del propio Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde nos habla de la fraternidad, ¿no? Del encuentro, donde no existe el hoy sin el rostro del otro, que retoma San Agustín, retoma Manuel Lévinas, donde reconocerse en el rostro del otro nos humaniza, ¿no? Por lo tanto, pues sí hubo momentos negativos, sí la propia Iglesia, e incluso recuerden la controversia de Valladolid, 1550, ninguna conquista en la humanidad se paró para dialogar y para meditar si la conquista era lícita o no lo era, si la cosmovisión, la divinidad lo quería o no. Eso se hizo en este momento, donde el famoso debate encabezado por Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, ambos católicos, ambos religiosos, ambos castellanos, se van a enfrentar para explicar por qué sí y por qué no. Bueno, pues lo mismo, revisemos la historia de la humanidad y veamos qué conquista se paró por algo similar. No lo vamos a encontrar. Y con ello, incluso la victoria de Ginés de Sepúlveda ante la expresión de es que, majestad, si los dejamos abandonados a su suerte, llegarán otras potencias y acabarán con todos ellos. Por lo tanto, continuamos la conquista. Pero a su vez Bartolomé también ganó, porque se van a establecer las famosas leyes nuevas, también a leer, también a consultar, donde el indio estaba protegido con mucha más fuerza. Insisto, otra cosa es que fallemos en la aplicación o en el respeto a la ley, pero esos son los menos casos. Los más casos es este maravilloso mundo humanista mestizado con el mundo mesoamericano y donde rápidamente esas comunidades, incluso la evangelización va a fracasar inicialmente. Hasta el acontecimiento guadalupano, pues en famosos documentos históricos se dice en cartas a su majestad que, majestad, si Dios no lo provee de su mano, esta tierra está a punto de perderse. ¿Por qué? Porque incluso los evangelizadores eran pocos. A veces pensamos que vinieron 300.000 personas de repente en barcos. Recuerden, pues unas avanzadillas con texto, etcétera, Gante, pero después 12 franciscanos. 12 franciscanos no pueden someter, ni pueden sujuzgar, ni pueden obligar a millones de indios de población a sumarse a su fe. No tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué esa leyenda negra, llamada así, leyenda negra, sigue existiendo? Tampoco es que era la leyenda blanca, existamos. Tampoco fue un mundo totalmente perfecto en todo momento. Recordemos, como ustedes también mencionaron, que los negros realmente también tuvieron muchas dificultades en esa integración, porque mientras el indio se protegió, se incorporó, todavía a nivel mundial, el negro va a estar cuestionado en esos siglos por muchas realidades, pero recordando que la potencia esclavista por excelencia era Portugal. Ahora, tal vez hay dos eventos que remarcan lo que se pudo haber considerado como una diferencia muy pronunciada entre lo que fue ese dominio que a través de la cruz, del peso de la cruz y de la evangelización lleva a dos puntos que me retraigo aquí en la historia. Uno tiene que ver con la Reforma y esa separación necesarísima que se pinta por parte de Benito Juárez, que dice, qué barbaridad, la influencia de la Iglesia tiene que llevarnos a la laicidad del Estado mexicano y por otra parte a hacer que la Iglesia pierda una personalidad jurídica, y después la cristiada, que al grito de viva Jesús, viva Cristo Rey, en ese momento pues eras colgado a lo largo de toda la postería de los ferrocarriles que recorrían de la Ciudad de México hasta Guadalajara y a otros confines. El hecho es que vamos a verlo desde acá, de este lado, maestro, desde este lado de la historia, ya en el siglo XXI, como si fuera parte de la idea moderna en la interpretación de lo que fueron tiempos que se pueden confundir, como de hecho están confusos, y se hace sentir, lo veo,
Por ejemplo, hoy, cuando acaba de pasar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de Iberoamérica, Día de la Raza, día de un momento de reflexión sobre lo que fue este evento histórico extraordinario, con un pedestal vacío de un Cristóbal Colón que en el mes de octubre lo mandan remodelar. ¿Qué le remodelas a una pieza de bronce a la cera perdida? ¿Qué le remodelas? Y le quitan al mismo tiempo a los acompañantes de Colón que están en el propio monumento, y sale un tweet de Donald Trump que tú me señalaste, en donde dice Donald Trump: la extrema izquierda trata de minar el legado histórico de Cristóbal Colón, este ilustre italiano que cambió un capítulo de la historia del hombre. Es decir, pareciera como si dentro de lo bueno y lo malo estuvieran en este momento manipulándose todos los elementos que no pudieron haber sido tan tersos como se hubiera a lo mejor deseado desde un punto de vista de una conquista rosa, ¿no? Así como Alicia en el País de las Maravillas, y entonces se exacerba sobre el punto, marcando algo que es fundamentalmente peligroso: la división de la sociedad, de los que se sientan de uno o del otro lado. Pues como también pues nos dice usted, en cuanto, viajando un poco la historia, me encanta esos cambios de incluso bruscos. En la reforma, la separación de Iglesia y Estado a nivel histórico, pues yo creo que incluso hoy todo el mundo defenderíamos que es una separación lícita, pero es separación de Iglesia y Estado. Pero la reforma no se cumplió, porque la Iglesia efectivamente tuvo que comenzar a desvincularse de lo que hasta entonces, históricamente en muchos territorios, el poder político y religioso eran uno, pero no solamente la Iglesia católica, sino las sociedades, ¿no? Los sumerios, por ejemplo, los egipcios, los romanos, es algo que también quizás hoy no entendemos y no se lo explicamos a nuestra población, ¿no? Entender que tanto, por ejemplo, el arte pues ha sido una evolución de trascendencia, de poder y la propia expresión artística en esas unificaciones, ¿no? Pero es que el Estado se siguió metiendo en la Iglesia, ese es un problema. Incluso, como también estableció Jan Meyer, prácticamente en pocas semanas la entrada del juarismo en Ciudad de México terminó en pocas semanas con 300 años de riqueza cultural, donde, cito textualmente parafraseando, donde los colegios, los orfanatos, los centros de acogida fueron despojados y fueron entregados a manos del servicio del gobierno, mientras que antes estaban en manos de la Iglesia Católica y estaban al servicio de las sociedades, ¿no? También después, como usted ha citado, la Guerra Cristera, pues también Jan Meyer, indudablemente, hay que leer sus obras de la Cristiada, donde la dimensión espiritual se ve atacada, lo cual era un derecho, y es un derecho constitucional, la libertad espiritual, pero se vio atacada por las famosas leyes de Calles, donde no es que México suspendiese el culto, sino el propio Vaticano, como novedad histórica, lo va a suspender porque ante esas leyes era imposible aplicarlo sin una pena muy grave para sus religiosos. Por lo tanto, la sociedad mexicana se va a levantar, no va a ser, pues perfecto. De hecho, con famosas frases que ustedes solamente conocerán de "no pararé hasta limpiar mi caballo con el ayate guadalupano". Frases terribles de una guerra cristera del año 26 al 29, pues muy olvidada también, que yo creo que tenemos que recuperar porque es parte de la historia. Y recordemos que hoy México tiene 110 millones de católicos, el segundo país con más católicos del mundo. Insisto que tenemos que defender la libertad espiritual, donde uno pueda ser ateo, agnóstico, musulmán, judío, católico, mormón, pero en ello se incluye también el catolicismo, y donde la población todavía hoy sigue siendo eminentemente católica, la República Federal Mexicana del hoy. Nos guste más o nos guste menos, es un respeto constitucional esas libertades. Y donde también usted mencionó ahora el concepto de Colón, de la estatua. Pues indudablemente fue una alarma. Espero que si esa retirada ha sido por un motivo de restauración, pues la veo incluso de protección, porque incluso hubo en las redes mucha documentación incluso que podría rozar lo ilegal y denunciable en cuanto a voladuras o atentados a una ubicación de un lugar público. Y recuerden que es patrimonio nacional, es decir, sea una escultura de Nezahualcóyotl, de Coyolxauhqui o de Cristóbal Colón, es patrimonio nacional. Si ha sido una retirada para protección y para conservación, qué bueno, pero es que también recuerden que quizás un poquito más allá está el famoso caballito de Tolsá, está el propio Carlos IV a caballo. Entonces, la incongruencia es ¿qué pasa aquí, no? Que es que no conocemos la historia de Carlos IV ni quién fue esa persona. Y recuerden ustedes incluso que es muy llamativo ese caballito de Tolsá de Carlos IV, porque cuando Agustín de Iturbide entra en la consumación de la independencia hacia esa plaza de la Constitución, pues no lo vuelan, no lo tiran,
¿Por qué? Porque fue una guerra civil, fue una guerra entre hermanos. Lo que hacen es lo tapan. Le ponen unos baldaquinos maravillosos diciendo, bueno, el rey no lo puede ver porque esto que está pasando le atenta a él, pero es que, majestad, lo tenemos que hacer, ¿no? Pero qué llamativo, no la destruyen. ¿Por qué no aprendemos de la historia? ¿Por qué no aprendemos de esos grandes ejemplos y momentos donde es parte de mi identidad, es parte de mi desarrollo? Por lo tanto, no quememos nada, porque si no, como también dice el académico Villegas de la UNAM, México siempre tuvo una identidad definida y reconocida. Pero si pretendemos imitar a otros, si pretendemos hacer otro tipo de cuestiones, vamos a negar una parte de nuestra propia identidad. Y recuerden que viene del latín identitas, ser lo que uno es. Por tanto, nada sobra, nada falta. Ni Colón, ni Coyosacui, ni Huitzilopochtli, ni Benito Juárez, ni Porfirio Díaz, ni Iturbide. Todo forma parte de nuestras propias identidades y, por tanto, estudiémoslas, investiguémoslas, difundámoslas y hablemos de verdades. Justamente, claro, que lo dices tan elocuentemente, porque en realidad no conocemos nuestra historia. Me llama la atención que después, ojalá, como dices, se llevaron este monumento a Colón para restaurarlo, cosa que francamente yo no lo creo. Para protegerlo, se me hace todavía muy interesante. No creo que haya sido, pero bueno, vamos a suponer porque lleva ahí mucho rato. Después vemos videos en donde la protección que le hacen, ya no al nicho, ¿no? Lo que quedó, el nichito quedó, en donde decía ahí, por fin te vas, genocida, maldito genocida. ¿Hay algún recuento histórico en donde Cristóbal Colón haya sido genocida? Primero que nada. Y después también empecé a ver a través de estos mecanismos de difusión del gobierno que acusan a Hernán Cortés de ser violador de menores. Entonces yo estudié la historia y nunca he encontrado un lugar en donde diga que Hernán Cortés pues pagaba por tener sexo con niños. Era pederasta. Aparte, ¿por qué lo haría? Si él los conquistaron, pues si ellos son los conquistadores, ¿por qué pagaría por tener relaciones, no? De entrada. Y después, por eso te decía al principio, el cambiar la historia, el agarrar nada más lo que queremos y inventarla. Porque te pregunto, ¿existe algún recuento en donde Cristóbal Colón haya sido considerado genocida? Correcto, buena pregunta. Antes que no se me olvide del punto anterior, ahora que revisé el apunte, sobre lo que decía Estados Unidos también ustedes, el Columbus Day, ¿no? También, como saben, ha habido ataques, no solamente a Cristóbal Colón, sino también a Isabel la Católica, también a Junípero Serra, acusándole de genocida, ¿no? Como bien ha dicho, vamos siempre a la prueba científica, no a la argumentación personal, incluso visceral, porque podemos negar incluso la propia identidad. Genocidio es la eliminación sistemática de una población por motivo de creencia cosmogónica, de asunto económico, y bueno, sí hubo un genocidio del ámbito judío en la Segunda Guerra Mundial. Pero no podemos extrapolar el término genocidio al siglo XVI. Insistimos en que fue una conquista, incluso de una alianza indio-castellana frente a una alianza india. Por lo tanto, conquista, no genocidio. De hecho, la mayor parte de la población tendrá un descenso demográfico por las enfermedades, ni siquiera por la conquista, sino por enfermedades no buscadas, no deseadas, matazáhuatl, cocolixtli, viruela, sarampión, donde incluso el propio Hernán Cortés, ahora que lo ha citado, pues rápidamente va a fundar el Hospital de Jesús, otra maravilla presumir, primer hospital de toda la América continental y que sigue vigente, sigue activo. ¿Y ese hospital para quién era? Para los indios. Para curar a los indios, porque tenían un mestizaje con ellos, por tanto, se están muriendo, no queremos que se mueran. Pues justamente en Estados Unidos hoy, mientras se tiran esas esculturas, se olvida que el propio general George Washington en el siglo XVIII se expresaba así de los indios, más o menos. El indio dista poco de un lobo, solamente en la forma. Bueno, tampoco, insisto, no es criminalizar a George Washington, pero hay que entenderlo en su contexto. También la policía montada del Canadá, de McDonald, fue fundada para matar indios. También el general Sheridan, un gran héroe estadounidense, también estaba a favor del mejor indio es el indio muerto. Por lo tanto, ¿por qué hay una ola frente a Junípero Serra? Pero la historia, perdóname, la historia de esta colonia inglesa, francesa, británica, Canadá, Estados Unidos, creo que sí es muy
distinta a la latinoamericana. O sea, los británicos llegaron en el Mayflower y dispararon a todo lo que se movía. Igual en Canadá llegaron, mataron, no se mezclaron, no hubo ese sincretismo. Cuando el español llega a América, llega a tener relaciones carnales, llega a hacer este sincretismo cultural, ideológico, sexual. Bueno, era tan complicado las razas que había algunas que se llamaban saltapatrás, no te entiendo, lagartijo, sambo, era complicado. En cambio en el norte no fue así, en el norte llegaron Thanksgiving y thank you, y vámonos, y se acabó el problema. Claro, creo que eso marca una diferencia. La comparación entre las legislaciones que hemos citado del siglo XVI de protección, de incorporación, de matrimonios mixtos, frente, efectivamente, el mejor indio es el indio muerto, fruto de una exploración anglosajona. Es totalmente diferente. Y también preguntaba usted sobre Hernán Cortés, ¿no? Bueno, pues no hay evidencias históricas al respecto. Incluso la famosa violación de la Malinche, aunque solo fuera culturalmente. No es cierto. El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que hace esas menciones, pues bueno, no es real como ocurrió. Es una novela. Malinche, pues tuvo una relación con Cortés, donde Malinche no era mexica. Reitero, hay que basarnos en estudios científicos, no opiniones. Eduardo Matos Moctezuma, el gran conocedor del mundo mexica, nos lo dice. Malinche no fue traidora, no era mexica y estaba en contra de esa triple alianza. Indudablemente tiene una alianza con Cortés y una pasión, serán pareja, pero incluso tienen un hijo, Martín Cortés mestizo. Y quizás lo que no sabemos tan común es que, a pesar de no estar casados, porque Cortés estaba casado, y eso hay que decirlo también, o sea, las cosas claras, pues va a pedirle al propio Papa una bula pontificia para que sea hijo legítimo, lo cual en esos siglos es un bombazo. Pues tenía la hacienda de Cuernavaca. Martín I tenía la hacienda de Cuernavaca, Martín II la de Chicocuac. Martín I la de Chicocuac y Martín II la de Cuernavaca. Y después la Malinche, la casa con Pedro de Alvarado, si mal no lo recuerdo, para inclusive tenerla cerca. Sí, de hecho, después se va a volver a casar, va a desaparecer en las Sigüeras, pero eso llamativo del mestizaje, sin olvidar el primer referente, según Bernal Díaz del Castillo, que tenemos documentado, que es Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, cuando Hernán Cortés lo encuentra, cuando empieza la exploración desde febrero de 1519, y Aguilar, pues sí, ese Gonzalo Guerrero dice algo maravilloso, no regreso a Castilla, amo a Castilla, pero aquí me quedo. ¿Por qué? Mira mis hijos, qué bonitos son, mira mis hijos, qué hermosos. Eso, como usted ha dicho muy bien, hace referencia al concepto de integración y mestizaje. Bueno, yo aquí estaba fingiendo, súbanme al barco, por favor, y me alejo de estas bestias, ¿no? No. Poco se habla de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Poco se habla de ellos y se me hacen piezas claves, porque Gonzalo Guerrero fue el primer español que se casa con una mujer maya, con la hija de un cacique. Y Jerónimo de Aguilar, aunque es esclavo de los mayas, es entregado a Hernán Cortés en su momento, se convierte, a mi punto de vista, bueno, yo creo que al punto de vista, el primer traductor de maya español, que después le enseña a hablar también español a la Malinche en su momento. Este sacerdote poco nombrado, y creo que 3 o 4 veces nombrado por Bernal Díaz del Castillo, pero se me hace una figura emblemática en la conquista. Yo creo que en todo ello tiene que haber en este tiempo algún tipo de usufructo político por esta división, que más que nada se trata de incidir con la idea, y lo reitero, de dividir a la sociedad. Y cuento rápido, en una ocasión, siendo Cristina Fernández de Kirchner presidente de Argentina, llegó Hugo Chávez a visitarla. Y enfrente de la Casa Rosada había un monumento a Colón. Y lo que le dice Hugo Chávez a Cristina es: ¿y qué hace esto ahí?, refiriéndose a la estatua de Colón. Y la otra no supo, la pobre, ni qué contestar. Dice: esto es un atentado a la historia y una falta de respeto a los argentinos. Y entonces Cristina la quitó la estatua. Los porteños le preguntaron: ¿dónde está la estatua de Colón? La mandamos remodelar y la vamos a poner en un lugar que sea más digno. Finalmente la estatua nunca regresó, y parece, como diría el tango, la historia vuelve a repetirse en el caso de México, y creo, bueno, en casos que se han dado en el propio Estados Unidos, y no sé hasta qué punto haya este grupo, sí, como decía Trump, de la izquierda, que lo que está intentando es, en esta confusión histórica que aquí estamos aclarando gracias a tus extraordinarios, hay que decirlo, conocimientos, y pareciera que la confusión, dicen que hay un dicho ahí en tu tierra: a río revuelto
ganancia de pescadores. Creo que alguien gana políticamente en el cobro de toda esta cuota de ignorancia, podría llamarla así. Pues bien ha dicho incluso el término ahora ignorancia, ¿no? Ignorancia no es un insulto. Ignorancia simplemente es decirle a alguien que ignora. Yo ignoro muchísimas cosas. Yo aprendo todos los días de mis estudiantes y de lo que sigo estudiando. Por lo tanto, a veces decirle a alguien ignorante es como una gran ofensa, ¿no? No es así. Como bien dice, incluso este asunto no nace ahora. Es muy antiguo, desde la propia leyenda negra. Como establecieron los famosos historiadores Benassar y Bernard Vincent, pues nos decía que la leyenda negra insistió mucho en su época ya, incluso usted mencionó la Reforma, ¿no? El nepotismo, simonía, lanza una reforma que después la propia Iglesia Católica hizo una contrarreforma. Sí, esos problemas existieron, pero hubo una intervención de la propia Iglesia para poder subsanarlos. Pero esa leyenda negra nace también de ese mundo protestante y también en el propio territorio castellano, en esa crítica permitida, dialogada incluso a las propias acciones de ellos mismos como castellanos, donde la leyenda negra insistió mucho en los procesos de la Inquisición, incluso en la suerte reservada a esos indios de América con alma sin alma, en esa visión de todos modos injusta, de sin tener en cuenta que la propia España fue el único país o territorio por entonces de que cuestionó el proceso de colonización, el proceso de conquista que estamos mencionando. Pero había un precio a pagar, y el precio a pagar por su dominio era una envidia implacable de las potencias rivales que comenzaron a difundir los famosos grabados de Theodore de Bry, que ilustraron la famosa brevísima, porque Bartolomé hizo obras anteriores mucho mejores, pero nos basamos en la brevísima de Bartolomé, es la única citada prácticamente. Por lo tanto, se va gestando a nivel histórico ese concepto de una leyenda negra que también después tuvo implicaciones, pues los tiene y los tuvo, y seguramente incluso los tendrá políticos. ¿Y dónde está la tristeza de ese uso? También en época reciente, esa teoría de la dependencia de finales del siglo XX, de tendencia, pues hay que decirlo, de izquierdas, a mí me da igual que sea de derechas, de centro de izquierdas, la cuestión es que hay que hablar históricamente hablando, donde el problema de América vino precisamente de esos periodos históricos. O sea, el problema de hoy no reside en lo que yo puedo hacer hoy, en nuestras acciones, sino en lo que heredamos de un territorio violado, conquistado, sometido, que estaba unificado frente a quien llegó y, por tanto, hizo un mal uso y un daño donde no existía ni la violación, ni el robo, ni el fraude. Somos humanos. Desde la prehistoria, en todos los territorios, ha habido momentos negativos, aunque en el corazón del Sapiens siempre se sigue luchando por momentos positivos. Eso se basó incluso Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que recomiendo leer, porque muchas veces se cita, pero cuando pregunto no se lo ha leído nadie. Entonces, bueno, es que Galeano, dígame, ¿de qué habla? Bueno, pues hay que leer. Por tanto, hay que estudiar, leer, para poder reflexionar y poder analizar. Pero él admitió haber escrito, ya fallecido también que en paz descanse, pues haber escrito la obra en una ignorancia absoluta. Como si yo escribo hoy de física cuántica, me pongo a buscar información, hago un libro y es referente mundial. Por tanto, fue un libro, y es un libro referente de análisis, pero no de verdades, influenciado por esas tendencias de políticas de izquierdas desde finales del siglo XX, que siguen hoy otra vez pues estando a la luz pública en muchos países del mundo. Y en cambio, quizás hay que reflexionar. A mí me gusta mucho un poema, Ítaca, de Cavafis, que se menciona mucho en su inicio, donde dice, textualmente más o menos: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, te deseo que el camino sea largo, que esté lleno de aventuras y de experiencias. Pero quizás no citamos la parte final, que más o menos viene a decir que Ítaca nos brindó un viaje singular, que quizás no hubiésemos comenzado sin ella, y que aunque tuviésemos momentos malos, que no fueron tantos, pues aunque fuese así, Ítaca no nos ha engañado nunca. Y tenemos que ser sabios en esa Ítaca. Bueno, pues yo animaría a que todos los que nos están escuchando el día de hoy, pues investiguemos, estudiemos, difundamos y, ¿por qué no?, presumamos de nuestra gran y auténtica historia, la de nuestras Ítacas personales a nivel de raíces culturales, las Ítacas de las Pueblas y las Sevillas, de los Méxicos, Tenochtitlan y las Asturias, de las Tlaxcalas y las Salamancas, las Pamplonas y los Cholulas, de nuestras Américas y de nuestras penínsulas. Entendamos de una vez lo que significan nuestras Ítacas y presumamos de la gran Ítaca que es la hispanidad. Qué bonito, qué bárbaro. Esto merece un aplauso, caray. Hasta me emocioné. Sí. David, ha sido un acierto el poder platicar contigo. Yo quiero agradecerte a ti en lo personal, en nombre de mi hijo, de todo el público y de un servidor. Decirle a la UPAEP
felicidades. Me dieron unas ganas de tener 20 años y estar contigo en clase y escucharte, bueno, absorto en todos tus conocimientos. A ver si algún día me aceptas como alumno. Pero decir que ha sido un verdadero placer el hablado contigo. Creo que queda subyacente por ahí temas que algún día tendremos que repasar. Uno, la pobreza. La pobreza de pueblos en América, que pareciera una marca, pareciera como si Europa hubiera tomado el curso de una clase media que no tiene resuelto todo, que la vida no se resuelve todo, pero que, digamos, entra ya en un camino de cumplir con deseos de carácter material y cultural. En el caso de los pueblos nuestros, queda subyacente la pobreza y queda subyacente un grado de ignorancia, producto de las carencias de un sistema educativo que no lo ha dado todo, que tiene mucho que dar. No sé si tú opinas lo mismo. Yo opino exactamente lo mismo, y yo creo que la historia hay que revivirla para entenderla, meterse, trasladarse, imaginarla y no intentar cambiarla. Simplemente somos producto de ella a sangre y fuego, y la tenemos tatuada, y gracias a ella somos lo que somos. Pues, entonces habrá que tomarla como más que eso. David, pues de verdad, por sus palabras, de verdad me honran. Yo también aprendo de ustedes. Gracias por este debate que muestra su alta inteligencia y compromiso. Y bueno, una invitación a esa hispanidad conjunta, desde el Cuino Clamatino, Yolonicahuin, Xichal, Matacuyen, Taltipac, hasta el propio Don Quijote de la Mancha, con una frase maravillosa que dice: el que lee mucho y el que anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Ya está. Pues ya está. Pues yo creo que si no se ha dicho todo, sí se ha dicho casi todo. Gracias por tu presencia, David. David Sánchez es un verdadero privilegio el haberte tenido aquí entre mentes, acortando distancias, acercando a las personas y sobre todo bajo la base de lo que es razonable, el entendimiento. Nos hemos entendido bien el día de hoy. Gracias, amigo. Gracias por tu presencia. A sus órdenes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, caballeros. También para ti. Gracias. Pues ya está. Pues, oye, qué tipo. Bocato di Cardenal. Bocato di Cardenal. Esperamos. Miren, yo estoy seguro que aquí de este lado y un servidor, si no fuera porque hay que vivir de algo, hasta pagaríamos por la chamba que tenemos. Sí, fácil. Fácil. Bueno, pero pues mientras tanto, mientras nos paguen, pues qué chido. Gracias. Esto ha sido todo en Entre Mentes. Esperamos con esto haber clarificado algunas conciencias, ya que habrá otras conciencias en México que no se les clarifica con nada. Hasta la próxima. Hasta aquí presentamos Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio. No te pierdas este domingo a las 6 de la tarde, Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva elecciones Estados Unidos. Estaremos Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff hablando de cómo abordan el tema del coronavirus los dos candidatos, y además vamos a hablar de la lengua y el lenguaje político de Donald Trump. No te lo pierdas. Yo soy Adriana Braniff. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Fundación Los Pilares de la Familia es una asociación civil sin fines de lucro que realiza acciones altruistas. La fundación atiende necesidades de familias en zonas rurales o urbanas que viven en situación de vulnerabilidad. Educación, salud, desarrollo de habilidades productivas y voluntariado son los pilares de la fundación. La unión de personas, grupos, comunidades, profesionales y empresas generan beneficios y mejores condiciones de vida sustentables. Fundación Los Pilares de la Familia, unidos hacemos uno.